Pero las de alquiler tienen una casuística especial, y es que en estas que tú tengas de alquiler no solo tributas por el IRPF, por esos rendimientos o esos ingresos que tú obtienes, sino que además te permite deducirte toda una serie de gastos deducibles, pues como te digo, en la declaración de renta. Y lo primero que diría es que cuando uno tiene una vivienda en alquiler, sí o sí, y sea quien sea el destinatario de ese alquiler, hay que hacer un contrato. Y hay que declararlo y hay que establecer por ambas partes cuáles son las obligaciones. Yo he visto desde padres que han perdido propiedades, hasta amigas que han cedido los pisos al hijo de una amiga de toda la vida porque pobres, pues son jóvenes y no, entonces pues les cobro un alquiler simbólico, no lo declaro, y estas personas por otro lado han ido a pedir una serie de ayudas a Hacienda, una serie de ayudas a los ayuntamientos, y evidentemente Hacienda descubre que sí tienes una propiedad y que la tienes en alquiler. Entonces el que está fallando eres tú. Pues los intereses de ese préstamo también serían deducibles, y después aplicaríamos un concepto que ya incluso a los grandes empresarios a veces les resulta difícil entender, y igual para el personal de la persona física de calle puede resultar también algo difícil, ¿no?, de comprender, pero es lo que llamamos los economistas la... Hola, ¿qué tal? Estamos hoy una tarde más. Esto es Sentido Común y es un espacio en el que hablamos de emprendimiento, de comunicación, de fiscalidad, de desarrollo de empresa y de todo aquello que nos permita evolucionar como sociedad y que implique conseguir más libertades y más desarrollo. Hoy está con nosotros una persona que ha sido un gran apoyo, particularmente para mí y para mi empresa y mi emprendimiento, en términos fiscales, en términos laborales y en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones en una empresa, haciéndolo de una forma apoyada, consciente y sobre todo sabiendo hacia dónde vamos, ¿no? Yo he notado que esto es una de las grandes dificultades que atraviesan muchísimos emprendedores y empresarios, porque no cuentan en muchas ocasiones con el acompañamiento de una asesoría que realmente se comporte como una asesoría. Y es que mi invitada de esta tarde, que más que una invitada es, como les decía, mi compañera de camino hace unos cuantos meses o años ya, a quien le hago un montón de preguntas y a quien le confío un montón de cosas, pues es Mercedes Payás, a ver si lo digo bien esta vez, y ella es licenciada en Administración y Finanzas de Empresas y Dirección de Empresas, es que me lío con el nombre, pero lo más importante que tiene Mercedes es su experiencia, es la experiencia que ha conseguido al transitar por diferentes empresas en las que, como me comentabas hace un rato, pues habías pasado por diferentes departamentos y pues eso al final te ha llenado, te ha dado un bagaje para obtener hoy la certeza que tienes. Y bueno, yo diría, y no es por halagarte, pero más allá de la certeza con la que sueles hablar a tus clientes, es esa visión que tienes y la posibilidad de no cerrarte a casi nada. Es decir, eres una persona, Mercedes, ¿esto tú crees que se puede hacer? Y no dice no, sino dice vamos a ver qué se puede hacer, o vamos a mirarlo, o lo voy a investigar y te voy a decir algo. Y eso para un emprendedor es vital, porque si no te cortan las alas antes de empezar. Pues sí. Lamentablemente o para bien, no sé cómo calificarlo, nosotros estamos en una época en la que ya no es tan fácil que, es decir, ya casi hay un montón de cosas inventadas. Entonces, emprender implica crear mucho más allá de lo que hay. Y eso es un desafío constante porque normalmente las leyes y las normas están hechas para lo que ya existe. Entonces hay que trabajar sobre muchos escenarios, incluso a veces sobre vacíos legales. Y no me voy a extender más porque quiero darle la bienvenida a Mercedes y que empecemos, bueno, en principio que me cuentes un poco sobre ti, sobre tu transitar, y luego ya nos metemos en otras arenas. Bueno, pues de entrada, Aymara, muchísimas gracias por esta presentación. La verdad es que ha sido bueno, casi me pongo hasta colorada con todo lo que has dicho. Te la mereces. Como tú dices, sí, soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas y realmente tengo una amplia experiencia, puesto que
He estado en distintos tipos de empresa. Empecé en la empresa privada, empecé de bastante joven, combinaba mis estudios con mi trabajo y siempre he estado en departamentos de contabilidad, administración de las empresas y finanzas. Y eso te lleva también a meterte un poco por la lógica de una empresa en el área fiscal. Al meterme en el área fiscal, descubrí con el paso de los años que, como muy bien has dicho tú en tu exposición del tema, no todas las asesorías hacen el acompañamiento o el asesoramiento del modo y de la forma que necesita no solo los empresarios emprendedores, sino incluso empresarios que, llevando años, evidentemente, conocen muy bien su sector, conocen muy bien su actividad, conocen de su empresa, pero cuando hablamos de leyes o cuando hablamos de normativa o cuando hablamos de cómo aplicar esas leyes y esa normativa de la mejor manera posible, pues evidentemente nos perdemos, ¿no? Entonces, yo noté dentro de las propias empresas privadas esa falta de atención por parte de algunos asesores y consecuencia, pues bueno, de comentarios, de establecer conversaciones pues de tipo muy informal con otros amigos y familiares, pues bueno, me empujaron un poco a dedicarme a lo que es el asesoramiento empresarial. Y tuve la suerte de empezar en despachos pluridisciplinares, lo que te permite además, pues evidentemente ampliar tus conocimientos básicos, ¿no? Claro, claro. Y de ahí mi dedicación a este sector, que por otro lado es muy interesante. Así es. Pues mira, yo conocí a Mercedes en la asesoría en la que todavía estoy, pero en términos contables todavía estoy con ellos. Conocí a Mercedes porque estaba en ese momento trabajando allí y desde entonces no me ha soltado la mano. Es decir, se ha convertido en mi faro en términos de, como os decía, de decisiones. Yo, como sabéis, algunos de vosotros, me dedico al sector inmobiliario, pero con tendencias más disruptivas, no con los modelos tradicionales, con lo cual cada vez que me acercaba a una asesoría, pues ya os podréis imaginar que siempre me topaba con un montón de no. Esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Pero no solo con rent to rent, porque algunos que me siguen saben que hago rent to rent, pero hago algunas otras cosas. Normalmente las buenas oportunidades y los buenos negocios no suelen ser fáciles, es decir, una propiedad para negociarla a buen precio, algún problema tiene. Seguro. Es decir, si está perfecta, si no tiene ningún problema en términos físicos ni legales, pues claramente se va a vender al precio que se tenga que vender. Entonces, las oportunidades pues están llenas de circunstancias que hay que desentramar para poder llegar al objetivo que se quiere. Y normalmente cuando le planteas alguna asesoría, cosas como esta, pues obtienes respuestas como esto no se puede hacer. Entonces, claro, en este siglo y con estas casuísticas necesita gente que esté dispuesta a mirar un poquito más allá de su nariz. Y yo he querido empezar, este podcast además será repetitivo, es decir, con Mercedes haremos varias sesiones. Normalmente yo suelo traer invitados de diferentes áreas, pero contigo he decidido, bueno, te lo he comentado, lo sabes, hacer diferentes sesiones porque creo que una de las dificultades más grandes, no dificultades, pero sí uno de los desafíos más grandes que atraviesa un emprendedor o un empresario tiene que ver con cómo plantea sus vías de negocio viendo sus resultados en el mediano y en el largo plazo y viéndolos después de impuestos. A ver cómo van a ser los resultados, ¿no? Porque esto, obviamente, cuando uno empieza un negocio no está pensando en eso porque si no, no lo monta. Pero cuando tienes conciencia, y te da un poco ya para pensar, dices, bueno, esto hay que ordenarlo, esto hay que pensarlo y hay que buscar la forma más lógica y más beneficiosa para ejecutarlo. En este primer encuentro con Mercedes hemos pensado en conversar sobre los impuestos que pagan las viviendas en alquiler. Me gustaría que empecemos por allí, los impuestos que paga una vivienda en alquiler normal y las deducciones que puede tener. Me gustaría que le contemos un poco a la gente, a alguien que tenga una vivienda en alquiler, cuáles son los impuestos que debe pagar, cuál es su situación o que esté pensando en ponerla en alquiler.
y bueno, un poco todo este escenario. Muy bien, pues bueno, es un apartado bastante importante porque además actualmente hay mucha gente que se dedica también a invertir a veces en vivienda, a veces nueva, a veces para reformar, para poder ponerla en alquiler y obtener así un complemento de sus ingresos familiares, ¿no? Entonces, la vivienda, evidentemente, como cualquier otra vivienda, además de los correspondientes impuestos y tasas municipales, como puede ser el impuesto sobre bienes inmuebles, tasa de basuras, etcétera, pues en el momento en que tú la pones en alquiler, tiene como consecuencia de obtener un rendimiento que tributas a través de tu impuesto de renta, de tu declaración de renta. En sí mismo, tú en tu renta siempre imputas una parte de ingreso de todas aquellas viviendas que tengas a tu nombre y que no estén alquiladas. Pero las de alquiler tienen una casuística especial, y es que en estas que tú tengas de alquiler no solo tributas por el IRPF, por esos rendimientos o esos ingresos que tú obtienes, sino que además te permite deducirte toda una serie de gastos deducibles, pues como te digo, en la declaración de renta, y te ayuda a mejorar tus ingresos personales, ¿no? Vale, y si pusiéramos esto en un caso real, una persona que tenga una vivienda en alquiler por 1.000 euros en tradicional, que lo esté tributando en renta, que lo hace como persona física, ¿qué gastos se puede deducir? Es decir, ¿qué gastos y cómo lo comprueba? Si tiene que guardar las facturas, por cuánto tiempo, ¿qué tiene que hacer? Pues mira, empezaremos por lo fácil, que es decirte que sí, todo justificante que de un gasto que tú te estés deduciendo en la declaración de renta, debes conservarlo. Y debes conservarlo durante por lo menos 4 años, que son esos 4 años en los que Hacienda tiene la capacidad de revisar esas declaraciones de renta y de pedirte explicaciones. ¿De acuerdo? Porque tú, cuando presentas la declaración de renta, solo presentas la declaración, no adjuntas ningún tipo de documento, no te obligan a adjuntar un tipo de documento. Pero si tu renta cae dentro de las revisadas por Hacienda en ese ejercicio, y eso lo puede hacer durante los 4 años siguientes, pues evidentemente tendrás que justificar esos ingresos. Así que yo de entrada sí recomiendo que absolutamente todos los gastos que tú apliques como deducibles en una declaración de renta los conserves en una carpetita, bien todos juntos, y sobre todo por cada ejercicio. Y tenemos que tener en cuenta que son durante los 4 siguientes años después de que has presentado tu declaración. Es decir, si nos ponemos el ejemplo de las declaraciones que estamos a punto de terminar ahora durante este mes de junio, pues todo aquello que nosotros hayamos aplicado como gasto en una vivienda de alquiler en nuestra declaración del ejercicio 2024, como la presentamos en el 2025, tendremos que conservarlos hasta el 2029. Claro. ¿Por qué? Pues porque va por año de presentación, no por año de gasto. ¿De acuerdo? En cuanto a los gastos concretamente, pues mira, tenemos desde el propio impuesto de bienes inmuebles, que te podrás deducir, los gastos de comunidad, que también se pueden deducir, los gastos por la cuota de una póliza de seguro, que evidentemente siempre es recomendable en una vivienda, pero más aún en una vivienda de alquiler, todos aquellos gastos que se produzcan por una reparación o por un mantenimiento de esa vivienda, los intereses de una hipoteca, si tú has pedido un préstamo o una hipoteca sobre esa vivienda para adquirirla o para reformarla, pues los intereses de ese préstamo también serían deducibles. Y después aplicaríamos un concepto que ya incluso a los grandes empresarios a veces les resulta difícil entender, y igual para el personal de la persona física de calle puede resultar también algo difícil, ¿no?, de comprender, pero es lo que llamamos los economistas la amortización del bien. La amortización del bien es de la vivienda que tú tienes, la parte que se considera vivienda, que no suelo, tiene una amortización de un 3% anual, y eso es lo que tú puedes aplicar.
¿Hay alguna inversión que Sí. uno hace que también es deducible, pero que se va haciendo a 10 años, Al no al 10. 10% o Sí, es al 10%, es al 10%? 10%, que no dejan de ser 10 años. Estos son todos los inmuebles o enseres que tú alquilas junto con la vivienda. Eso sí, hay que tener en cuenta que esos enseres tienen que estar definidos en el contrato. ¿Y con ¿De una acuerdo? factura de soporte, supongo? Sí, y Sí, con la factura claro, para poder de la justificar el adquisición, gasto. para poder justificar el valor de adquisición. Sí. Es decir, una persona que alquila una vivienda en tradicional y le ha puesto todos sus muebles, todo su equipamiento en la cocina, en cualquier zona, pues si justifica ese gasto, pues ese gasto es deducible solo cada 10 años. Ujú. Pues Así es. habría algo más, es decir, bueno, habíamos hablado de lo importante, bueno, hace un rato hablamos de una casuística de una chica que es tu cliente o que es tu futura cliente, que tiene un par de inmuebles en alquiler, Ujú. pero que está declarando esto como persona física y Sí. por supuesto en renta y Ujú. esto le supone, bueno, le eleva bastante su renta a pagar. En este caso sí. Pero por esto lo que quería llegar era que era mejor si hacerlo como persona física o como sociedad, y sé que esto es la pregunta, es parecida a la que decíamos hace un rato de Sí. la que las pescadillas se muerde la cola, depende de tu situación personal. Exactamente. Pues aquí la receta es un poco la misma, ¿no? Pero, por ejemplo, si una persona tuviera más de tantos inmuebles, más de 5 inmuebles, por ejemplo, no tiene sentido que lo haga como persona física, ¿no? A ver, más que no tener sentido, depende igualmente de cuál sea su proyección de esas propiedades. Tú imagínate, por ejemplo, un matrimonio mayor que a lo largo de los años ha estado adquiriendo distintas propiedades, o que incluso pues se compró, tuvo la ocasión de adquirir un apartamento en la playa y un apartamento en la montaña, y además tiene su piso en el que reside actualmente en Zaragoza. Y dices, bueno, pues tengo 3 hijos. Y como tengo 3 hijos, yo sé que a futuro en mi herencia, esas 3 propiedades, ya las he adquirido pensando en cada uno de mis hijos. Son propiedades que más o menos tienen el mismo valor de mercado. Y entonces, si mi proyección es, yo tengo estos 3 pisos, pues, o 4, o 5, pero mi intención es dejárselos en herencia a mis hijos, según cómo, si esa herencia va a ser repartida, si esas personas que van a recibir la herencia no van a hacer una situación común o una actividad común, que tienen vidas muy independientes, pues la verdad es que montar una sociedad para después tener que sacar esos inmuebles, estás generando un coste bastante elevado a tus futuros herederos. Sin embargo, si lo que tú tienes es, por consiguiente, sería interesante mantenerlo como persona física. ¿Esto representa un coste más elevado fiscalmente en la declaración de renta? Aquí es donde entra esta frase que a ti te gusta tanto de dependerá de la situación personal de estos padres, ¿no? ¿Qué sucede si tú no piensas, es decir, tienes un único heredero, por ejemplo? Pues sabes que aunque se lo vayas a dejar, tú estás montando o creando una sociedad hoy porque va a dedicarse a la explotación de diversos inmuebles, y esto no deja de ser una sociedad que además tiene una serie de ventajas a la hora de transmitir, en el supuesto caso de que sea una sociedad familiar y un único heredero, y tiene una serie de deducciones en otro tipo de impuestos, ¿no? Y entonces sí que sería más interesante generar una sociedad limitada, una sociedad que explote esos inmuebles. El número de inmuebles... ¿Pero que los explote o pasarlos en propiedad de la sociedad? Bueno, estas son preguntas... He llegado ya, me he ido a otro lado. Sí, nos hemos desviado un poco. ¿Por qué? Porque todo inmueble que tú pongas en una sociedad, ¿de acuerdo? Para después sacarlo de esa sociedad, vas a tener que pagar impuestos, porque eso es un reparto de capital y va a encarecer esa salida de ese inmueble de la sociedad, ¿de acuerdo? Ponerlos en una sociedad es exclusivamente porque verdaderamente te vas a dedicar a esa explotación. Claro. ¿Por qué? Pues porque realmente tú tienes esa sociedad, tienes esa explotación, trabajas y tributas por impuesto de sociedades, lo cual reduce inicialmente considerablemente más la factura fiscal, y además después sí que vas a poder exactamente igual retirar
esos beneficios de esa sociedad vía reparto de dividendos, que también están a un escalado bastante más bajo que la base general de nuestra declaración de renta, por lo menos actualmente. Claro, claro. Bueno, como no quiero meterme en caminos que todavía no nos corresponden, porque hoy apenas queremos entrar en estos temas y luego tendremos ya tiempo para ir desgranando más cosas, y el tema sociedad es bastante extenso, y vamos a seguir. Habíamos hablado de renta, deducciones, y luego, tenemos el alquiler tradicional, pero todos sabemos que hoy en día los alquileres se han trasvasado hacia el alquiler vacacional y hacia el alquiler temporal. Sin embargo, normalmente la comparación se suele hacer entre alquiler tradicional y alquiler vacacional. Entonces, pues me gustaría hablar un poco sobre cómo tributan ambos modelos. El segundo sabemos que se parece muchísimo al temporal. El vacacional tiene una casuística muy similar. Y bueno, conversar un poco sobre cómo tributan y fiscalmente si hay alguna ventaja, porque volveremos al mismo punto de partida, ¿no? De ambos modelos tienen cosas interesantes dependiendo de la óptica y de los intereses del propietario, pero fiscalmente probablemente uno puede ser más beneficioso que otro, uno. Bueno, más beneficioso o no fiscalmente, yo no lo definiría como tal. Lo que sí diría es, de entrada, un alquiler tradicional es este alquiler que tienen personas físicas que tienen 1 o 2 inmuebles y que verdaderamente es un complemento a sus rendimientos de trabajo o de actividad personal. Mientras que el alquiler vacacional es un alquiler pensado más bien para inversores. Yo te diría que es más bien pensado para inversores. ¿Por qué? Pues porque yo compro 1 o 2 apartamentos y las adquiero en unas determinadas zonas. Para mí esta sería la mayor diferencia del alquiler vacacional. En cuanto se tiene mayor o menor ventaja fiscal, hombre, la mayor ventaja fiscal aparentemente y de forma muy llana la tendría el alquiler tradicional, siempre y cuando estemos hablando de vivienda destinada a vivienda habitual. ¿Cuál es esa ventaja? Pues hasta la renta del 2023 teníamos la ventaja de una deducción del 60% de los rendimientos obtenidos por una vivienda en alquiler como vivienda habitual. Ahora hablaremos de qué se considera vivienda habitual y qué no se considera vivienda habitual, ¿de acuerdo? Esa ventaja era, como te digo, el 60% de la reducción de los rendimientos netos de esa vivienda. Esto ha cambiado, y para aquellos contratos que se han celebrado a partir de, creo recordar, ¿mayo del 23? Sí, finales. Además, no han puesto ni siquiera el inicio de un mes, es de los últimos días de mayo. Esto es para hacerlo fácil a los fiscalistas también. Ya. Llevar en el corazón. Exacto. Pues entonces, con esas nuevas contrataciones, el régimen general es que te puedes deducir el 50%, es decir, perdemos un 10% respecto de las reducciones que teníamos hasta esa fecha, y a partir de ahí, en función de una serie de casuísticas que establecen muy claras la normativa, puedes llegar a deducirte el 60%, el 70% o el 90%. ¿De acuerdo? Ahí volvemos perdona que te interrumpa, pero yo siempre tengo que rescatar este tipo de cosas porque si no me parece absurdo no decirlo. Es decir, nos venden el discurso de que ha aumentado las deducciones hasta un 90%, pero en realidad la gente ha perdido el 10% porque antes tenía el 60% y ahora puede alcanzar el 50% como base, y para llegar a alcanzar 60, 70 o 90 tiene que cumplir una serie de condiciones que son prácticamente inviables. Una serie de condiciones, y además en determinados municipios, es decir, no es en todos los municipios, ¿de acuerdo? Entonces eso complica considerablemente la gestión. Que casi todo el mundo puede optar al 50%. Si hace alquiler de vivienda habitual. Alquiler de vivienda habitual tradicional, sí que puedes optar al 50%. Es decir, lo que antes teníamos el 60%, nos lo han reducido, nos lo han rebajado, y ahora es solo el 50%. Y esta sería la ventaja respecto de un alquiler vacacional. ¿Qué otra ventaja tiene el alquiler? ¿Qué ventaja respecto del alquiler tradicional? En términos fiscales, porque luego hay otras ventajas y desventajas que comparamos desde el punto de vista logístico, legal, de cobertura del propietario o lo que sea, que son otro tipo de cosas.
El alquiler vacacional normalmente tú lo haces siempre a través de una agencia. ¿Por qué? Porque para el alquiler vacacional lo que sí es indispensable es tener una licencia. Es decir, un particular que quiera dedicar una vivienda o dos que tengan propiedad y que lo quiera hacer como alquiler vacacional, necesariamente va a tener que solicitar en el municipio en el que resida la licencia como alquiler vacacional. Porque si no, Sí, si no lo hace de forma ilegal y se deja una sí, multa o lo que sea, exactamente. una Sobre sanción. todo se arriesga a multas, ¿de acuerdo? Evidentemente el alquiler vacacional tiene su casuística en cuanto a los permisos de la comunidad de vecinos, Sí. que no lo pueden prohibir, pero que sí que pueden... Le han abierto un poco más el camino sí. ahora para que con cierto número de personas puedan limitar. Lo que Exactamente. sí tengo entendido es que no tiene retroactividad, es decir, que si No. una persona ya desarrolla la actividad y una vez que ya está en pleno desarrollo y tiene su licencia, el edificio entero se pone de acuerdo, no pueden quitarle los derechos que ya... Pero para las nuevas licencias, posiblemente una de las cosas que Claro. hagan los ayuntamientos de los determinados municipios sea pedir esa, Revisar los estatutos, esa ¿no? conformidad por parte de la comunidad. de la comunidad, Sí, ¿de acuerdo? revisar. Bueno, incluso creo que un propietario o un inversor, lo lógico será que de ahora en adelante, antes de comprar una vivienda, si tiene esa expectativa, compruebe en los estatutos de la comunidad si hay alguna prohibición. Si hay alguna ya te digo que prohibir no lo pueden prohibir, porque no deja de ser una actividad privada, pero sí que pueden limitar. ¿Limitar en cuanto a qué? Pues limitar, por ejemplo, que haya un máximo de personas en las viviendas, es decir, que no se pueda alquilar una vivienda vacacional para 10 personas si en realidad los pisos, que generalmente suelen ser todos de similares características en una misma edificación, si en realidad esos pisos están pensados para una familia de 6 o 7 o 5. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de cosas van a poder delimitarlas, como los horarios de acceso, el tema de ruidos, el tema de recogida de basuras, todo este tipo de cosas lo va a poder delimitar, pero no puede prohibir. Es decir, ninguna comunidad de propietarios puede prohibir que en un edificio no haya una vivienda que, cumpliendo toda la normativa legal, se dedique al alquiler vacacional. ¿Qué ventaja tiene el alquiler vacacional respecto del alquiler tradicional? El alquiler vacacional, como te digo, normalmente suele subcontratar a una agencia que te lo gestiona, con lo cual un propietario lo que se quita seguro de encima es todo el tema de la gestión, todo el tema de los contratos, todo el tema de tener que estar pendiente de si alquila o no. En fin, pues es más una ventaja de gestión que no una ventaja fiscal. A las que yo me refería básicamente eran las fiscales, porque si los ponemos en contraposición, pues el tradicional ahora tiene un 50% de posibilidad de deducción y en el vacacional no tiene, y además el vacacional ahora le han sumado el IVA. Claro. Hace muy poco han aprobado ponerle, no sé si al 21, ahora no estoy segura, pero creo que es al 21. Entonces, claro, ya pone las cosas, es decir, un propietario, por ejemplo, que tenga una vivienda en alquiler vacacional tendrá que pagar de su rendimiento. Ya no solo es que no se puede deducir, sino que tiene que pagar el 21% que lo podrá cobrar al cliente final, o si no lo tendría que asumir él. Porque en realidad lo están asimilando mucho más a todo el tema de hostelería. Sí, como una actividad económica. Exactamente. Ahora bien, la rentabilidad del alquiler vacacional da para eso, y aún que deja cierta holgura, porque no tiene nada que ver con la rentabilidad de una vivienda en alquiler habitual. Sin embargo, no deja de ser, desde mi punto de vista, una constante persecución a la persona que invierte, que se esfuerza, que arriesga, que pone de su dinero, de su trabajo para poner servicios también, ¿no? Y viviendas a disposición. Dentro de los errores más comunes que tú has localizado en personas que alquilan en tradicional o en vacacional, ¿cuáles son las cosas que más resaltarías? Pues mira, yo resaltaría varias. Por ejemplo, el ponerla a publicar tu vivienda en una red ¿En un portal? En un portal de alquiler vacacional, y sin embargo no incluir ese alquiler en la declaración de tu renta. Eso es un error bastante común,
Yo creo que cada vez menos, porque cada vez la gente está más acostumbrada a que esto tiene que incluirse en la renta, pero es un error bastante común y es un error considerable que puede llevar a multas importantes. Hay que tener en cuenta que todos estos portales están obligados a su vez a declarar toda su operativa, con lo cual los nombres y apellidos de esos propietarios Van a llegar. evidentemente llegan a la Hacienda Pública, ¿de acuerdo? Y por consiguiente eso puede ser un error. Y puede ser un error también no generar un contrato de alquiler o percibir las rentas y no declararlas, sobre todo... O declararlas como capital inmobiliario y que no sea eso. Y que no sea eso, que sea una actividad. En el momento en el que tenemos que darnos de alta por actividad, por el tipo de alquiler que llevamos, evidentemente nuestra declaración de renta tiene que entrar como actividad, no como rendimiento de capital inmobiliario. Como rendimiento de capital inmobiliario... Un ejemplo podría ser un local. ¿Le podríamos dar ese ejemplo, explicárselo un poco a una persona? Sí. Una persona que tenga un local. Sí, eso es una actividad empresarial. Lo alquila, tiene que darse de alta. Tiene que darse de alta en el 036, en el IAE, ¿de acuerdo? No tributará por IAE porque las bases, o sea, los ingresos mínimos a partir de los cuales se tributa por IAE son muy elevados y por consiguiente no tributará por IAE, pero sí se tiene que dar de alta, tiene que declararlo. IVA trimestralmente a hacer su declaración de IVA, ¿no? Sí, por supuesto. En el momento en que estás hablando de locales, todos los locales están sujetos a IVA y por lo tanto el propietario de ese local va a tener que hacer la correspondiente declaración de IVA y además tiene que tener en cuenta que de esos arrendamientos va a soportar una retención sobre su renta que a su vez su inquilino tendrá que ingresar cada 3 meses. Esto lo digo porque es similar a lo que hacemos en Rent to Rent, es decir, así exactamente funciona, pero lo traía a colación porque tienen que darse, o sea, en el alquiler vacacional, en el caso de si lo tienen contratado con una agencia o designado con una agencia, tienen que darse de alta. Es preferible darse de alta. Hay mucha gente que no lo hace, pero la realidad es que en el momento en que tú tienes un alquiler vacacional, tendrías que estar sujeto absolutamente a ese IAE o a esa declaración o a esa licencia vacacional. Todo esto, antiguamente, como no estaba el tema de las licencias, no estaba tan delimitado el número de propiedades que puedes tener o cómo las tienes que aplicar, pues evidentemente la gente hacía un poco lo que le venía bien, claro, ¿no? Entonces declarabas como rendimiento de capital inmobiliario algo que realmente tienes que declarar como una actividad. Esto, desde que lo han regulado mucho más, todo el tema de las licencias, pues evidentemente implica que te tengas que dar de alta en esas actividades y declararlas como tal, como una actividad. Y si tuvieras que darle un consejo a las personas que tienen una vivienda en alquiler tradicional, vacacional o temporal y no suelen hacer un contrato o piensan que de alguna manera no declarándolo, o sea, o que no lo declaran y no va a pasar nada, ¿qué consejo le daríamos? Y con esto vamos a cerrar este podcast. Pues mira, yo lo primero que diría es que cuando uno tiene una vivienda en alquiler, sí o sí, y sea quien sea el destinatario de ese alquiler, hay que hacer un contrato. Y hay que declararlo y hay que establecer por ambas partes cuáles son las obligaciones. Yo he visto desde padres que han perdido propiedades, hasta amigas que han cedido los pisos al hijo de una amiga de toda la vida porque pobres, pues son jóvenes y no, entonces pues les cobro un alquiler simbólico, no lo declaro y estas personas por otro lado han ido a pedir una serie de ayudas a Hacienda, una serie de ayudas a los ayuntamientos y evidentemente Hacienda descubre que sí tienes una propiedad y que la tienes en alquiler. Entonces, el que está fallando eres tú. El propietario que no lo ha declarado. Claro, el propietario que no lo ha declarado, que lo hace por hacer un favor, pero que evidentemente obtiene un rendimiento, ¿no? Pero que no lo declara un poco porque, bueno, pues tampoco es tanto, pues no es importante, todo es importante. Tenemos que tener en cuenta que los inquilinos tienen una serie de derechos, que tú puedes tener a un inquilino en tu casa y mientras tengas un contrato que tiene una fecha de inicio, una fecha de final y unas condiciones, ambos os estáis obligando. Pero imagínate un propietario que tiene una vivienda en alquiler, decide que no quiere declararlo en la declaración de renta y que por consiguiente no va a hacer contrato. Y esta persona le paga puntualmente todos los meses
además en efectivo, ¿no? Y dices, estupendo. Y eso dura 8 meses, y a lo que va a cobrar el 9º mes, estas personas que habitan en esa vivienda deciden que no le pagan ni ese, ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. Inicialmente les ponen excusas y después acaba convirtiéndose en lo que todos oímos por las noticias, en una ocupación de una vivienda. Ya no solo te han ocupado la vivienda, sino que tú tienes que demostrar delante de un juez que lo tenías alquilado, que no le has regalado la vivienda, y es tu palabra contra la de ellos. Entonces estos son Claro, procedimientos largos y sin costos. pruebas. Exactamente, sí que se ha quedado sin pruebas y como se descuide se queda sin vivienda. Claro. Entonces la verdad es que como consejo es que está estupendo esto de poder aprovechar y poder complementar los rendimientos personales con alquileres de propiedades que no utilizas habitualmente, pero mi consejo es siempre hacer contratos firmados y hacerlo de forma correcta, ¿no? y hacerlo de forma correcta. Bien, pues con este consejo final de Mercedes terminamos esta sesión, pero antes quiero contarles que en Zaragoza tienen la posibilidad de grabar un podcast cuando quieran. Tenemos disponibles 5 sets en el centro de Zaragoza con equipo técnico, luces, sonido, cámaras. Nuestro equipo técnico que está ahí detrás, que trabaja para que todo salga súper bien y que está disponible en la fábrica del podcast para atenderos, para daros un servicio de 10 y para que salgáis de aquí con un podcast en la mano grabado en 4K.